Padre Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por la palabra que hoy nos permites escudriñar. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de conocer tu palabra y la oportunidad de recibir el reto de vivirla durante la semana. Padre, haz que esta palabra no sea solo conocimiento en nuestra cabeza, sino que se haga vida, que lleve vida a otros. Padre Dios, haz que podamos ser más parecidos a Jesús. Un Jesús que no tenía los ojos puestos en las cosas de este mundo, en los gobernantes o en las circunstancias, ni siquiera en su familia, sino únicamente en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya todos sabrán muy bien, porque seguramente todos lo hemos vivido, la vida de fe es una constante batalla en contra de factores externos, pero sobre todo, ¿qué? Factores internos. ¿Listo? Factores internos. Entonces nosotros podemos echarle la culpa al país en el que nacimos, podemos echarle la culpa, digamos, al actual presidente, a Duque, podemos echarle la culpa al gobierno, podemos echarle la culpa a las circunstancias, al trabajo, a la familia, podemos incluso echarle la culpa al diablo, a los demonios, de lo que pasa en nuestra vida, de no tener una vida de fe exitosa. Pero lo que nos dice la palabra muy claramente es que finalmente, ¿quiénes son los que toman la decisión de vivir una vida de fe exitosa o no? Nosotros. Cada uno es el que toma esa decisión. Nosotros podemos decir, sí, es que el diablo, es que el gobierno, es que mi familia, todo eso. Pero cada uno es el que toma la decisión. Vamos a leer Génesis 3. ¿Qué nos dice la palabra? Desde Génesis lo dice. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos dice. Génesis 3. Uno al 6. Vamos a leerlo. Y la palabra nos dice: pero la serpiente era astuta. ¿Quién es aquí la serpiente? El diablo, Satanás. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Perdón, Simón, ¿me podrías apagar esto? Que está haciendo como eco. Gracias. Versículo 2. Gracias. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos que quién es el que viene aquí a impulsar a la mujer, a Eva, a que peque. La serpiente. Sí, hay un origen, que es la serpiente. Sin embargo, veamos lo que nos dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces vemos una realidad. Es verdad que el que vino primero ¿es quién? La serpiente, el diablo. Es verdad que el fruto, nos dice aquí la palabra, ¿era qué? Era bueno para comer, era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero ¿quién obligó a la mujer, a Eva, a tomar del fruto? Nadie. No le puede echar la culpa ni a la serpiente, no le puede echar la culpa ni a las circunstancias, no le puede echar la culpa al fruto, no le puede echar la culpa a Dios. ¿Quién toma la decisión? La mujer. Y por eso es que Dios va a juzgar a la serpiente, pero a cada uno de nosotros por nuestras acciones. El origen del mal, digámoslo así, sí puede ser el diablo el que diga: come el fruto.
pero no significa por eso que yo debo comer del fruto. Es que el diablo es Dios. No, el diablo no nos obliga, él no mueve nuestras manos y no hizo que Eva tomara el fruto y luego comiera y luego se lo diera a su marido, no. Ella tomó la decisión. De la misma manera, nosotros tenemos esta lucha contra lo externo, que los gobiernos, el trabajo, la familia, el diablo, los demonios. Pero finalmente el problema, ¿dónde está? En nosotros, en el interior. Y eso es lo que toda la palabra nos habla. ¿Listo? Entonces nosotros vemos que todos nosotros somos tentados constantemente, todos los días, pero no por eso pecamos, ¿cierto? No por eso debemos pecar. Entonces algunos preguntarán, bueno, ministro, pero entonces ¿cuál es la diferencia entre tentar y pecar? Porque algunos creen que es lo mismo. Hay como así, entonces si yo fui tentado, entonces estoy yendo en contra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ser tentado y pecar? ¿Quién me puede decir? La acción, ¿cierto? Entonces el tentar es ser impulsado, es ser llevado para que uno pueda caer. No para que caiga, sino para que pueda caer. Esté la posibilidad. El diablo, las circunstancias, el gobierno, el país, la familia abren la posibilidad. Pero finalmente, ¿qué es pecar? Es decir, bueno, yo esa posibilidad la voy a tomar. Vamos, caigamos. No le demos al blanco. ¿Listo? Entonces hay una diferencia entre ser tentado y pecar. Para que nos quede muy claro, ser tentado es simplemente como ese impulso que el diablo, los demonios, la familia, los que están a nuestro alrededor, el gobierno realizan en nosotros para que desobedezcamos el mandamiento de Dios. Esa es la tentación. Pero ¿qué es el pecado? Es la acción. Es cuando yo digo, bueno, yo voy a desobedecer el mandamiento de Dios y voy a obedecerte a ti, diablo. Eso es pecar. Es no darle al blanco. Entonces, todos nosotros, todos los días somos tentados, pero no significa que por eso debamos ¿qué? Pecar. Es muy diferente y nos tiene que quedar muy claro eso, porque a veces nos confundimos. Bueno, es que si yo fui tentado, entonces caí y me debo de arrepentir. No, lo que debo hacer es luchar. Ya cuando yo peco es que yo me debo de arrepentir. Entonces, de alguna u otra forma podemos decir que todos los días todos nosotros estamos frente a ¿qué? Al árbol de la ciencia del bien y el mal. Y la serpiente nos está diciendo, come de este árbol. Toma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todos los días nosotros estamos frente a este árbol. Y la serpiente nos está hablando y nos está diciendo, desobedece a Dios, toma. ¿Y dónde está la decisión? En Dios. En el diablo. Cada uno toma la decisión, bueno, voy a tomar del árbol. Yo no voy a tomar del árbol, porque yo prefiero obedecer a Dios. Listo, entonces todos nosotros somos tentados, pero no todos pecamos. Hasta aquí nos queda claro. ¿Listo? Todos los días somos tentados por esos factores externos a nosotros. Como les dije, el gobierno, la familia, los amigos, el trabajo, la familia, el diablo, los demonios, son factores externos. Pero, ¿contra quién es que más debemos luchar? Contra lo que está interno en nosotros, esa decisión, esa voluntad que debemos tomar. No voy a caer en esa tentación, diablo. Ya entendemos eso, ¿cierto? Que hay factores externos e internos. Entendemos que todos nosotros somos tentados todos los días, constantemente, pero no significa que por eso debamos ¿qué? Pecar. Ahora, vamos un poco más profundo. Nosotros tenemos la fe de que Jesús es 100% Dios y 100% ¿qué? Hombre. Lamentablemente nosotros le damos prioridad como ese. Jesús es Dios, 100% Dios, pero tratamos como negar un poquito que Jesús fue hombre, ¿cierto? Porque no nos parece como tan bonito que Jesús también fue al baño, no nos parece tan bonito que Jesús también creció la barba, no nos parece esa imagen tan bonita. Entonces nos imaginamos Dios como, sí, 100% Dios, pero 100% hombre. Bueno, lo decimos como por doctrina, lo decimos porque nos lo enseñaron, pero no porque realmente lo creen. Pero la palabra nos dice muy claramente que Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% ¿qué?
hombre. Y como hombre, por lo tanto, ¿él qué padeció todos los días? Tentación. Él también fue tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados hasta ahora. En todo. En todo. Entonces, cuando alguien lo trataba mal, ¿ustedes qué creen que sentía Jesús? Obviamente ganas de pegarle un cabezazo al otro, un calvazo. Eso es lo que sentía Jesús. Jesús también siente todos esos deseos, algo que de pronto no comentamos. ¿Por qué no? La tentación sexual. No, es que Jesús, el Hijo de Dios, Él no puede. Claro, la palabra nos dice eso. Él siente la tentación de la ira, Él tiene la tentación de llevarse por la depresión, Él siente la tentación de dejarlo todo. Él también fue tentado en eso. Él tiene la tentación de soltarlo todo. No, ministro, usted se lo está inventando todo. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos 4, 14, 15. Hebreos 4, 14, 15. ¿Qué nos dice Hebreos 4, 14, 15? Hebreos 4, 14, 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesús. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nos está diciendo aquí Hebreos. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Jesús, que traspasó los cielos. Entonces, mantengamos nuestra fe, que esa es nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en algunas cosas según nuestra semejanza. No, fue tentado ¿en qué? En todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, si nosotros solo nos imaginamos a este Jesús que es 100% Dios, pero no hombre, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una excusa, ¿no? Es que Jesús nos mandó eso, pero es imposible. Él lo vivió porque Él fue 100% Dios. Pero como yo no soy 100% Dios, para mí es imposible vencer la tentación. Para mí es imposible vivir en santidad, porque Él es 100% Dios, pero nunca fue 100% hombre. Tal vez un 98%. Y esa es nuestra mentalidad. Pero aquí la palabra nos está diciendo algo, y es que Jesús fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados todos los días, pero sin pecado. Es decir, que Él no pecó. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes en qué son tentados todos los días? En todo, en las debilidades. ¿Pero en qué? Por ejemplo, ejemplos. Pelear con la gente. Pelear con la gente, con la familia. ¿Qué más? Pelear con la gente, ¿Qué? ¿Perdón? mentir. Mentir. ¿Qué más? Criticar. ¿Qué más? Juzgar. ¿Qué más? Salir de la casa. ¿Qué más? En todo eso la palabra nos está diciendo que Jesús fue ¿qué? Tentado. En todo. Jesús fue tentado para criticar, para juzgar, tentación sexual, en todo tipo de tentación. Ay, ministro, pero ¿cómo así que Jesús tentación sexual? Aquí dice en todo. Si Jesús no fue tentado en todo, entonces no fue 100% humano. Y si de todos nosotros, los seres humanos, hay una parte también sexual, que de pronto nos parece muy fea la palabra, nos parece muy tabú, pero realmente la palabra muestra que la sexualidad es algo hermoso, y Jesús también siente esa tentación. ¿Por qué? Porque Jesús fue tentado ¿en qué? En todo. Como hombre fue tentado en todo. En todo. De pegarle el ¿qué? El calvazo. De pelear, de criticar, de juzgar, en todo fue tentado. Nos dice la palabra, en todo. En todo. Y yo les pregunto a ustedes, bueno, ya sabemos que hay factores externos e internos, ya sabemos que hay una tentación, un pecado, ya sabemos que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Y ahora yo les quiero preguntar a ustedes, ¿dónde es el lugar donde nosotros más somos tentados y donde
más solemos pecar. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En qué lugar? En la familia, en la casa, en el hogar. Lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque nos sentimos cómodos, porque ya le perdimos el respeto a los padres, a los hijos. Ahí es el lugar donde más sufrimos y donde más nosotros pelamos el cobre y mostramos quiénes somos realmente. Ahí es donde nos enojamos, ahí es donde gritamos, ahí es donde mostramos que nuestros insultos, lo peor que podamos insultar. Ahí es donde mostramos realmente quiénes somos, nuestro verdadero color. Entonces, en la calle, santos, hermosos, no es una palomita, pero en la calle, ¿qué? ¿En la casa qué es? Una total oscuridad. ¿Cierto? Una total oscuridad en la casa. ¿Por qué? Porque podemos echarle la culpa, como ya les dije, ¿a quiénes? A nuestros familiares. Pero finalmente, ¿quién decide? Cada uno. Cada uno. Pero lo que nos dice aquí la palabra, y vamos a ver el día de hoy, y la palabra no habla mucho acerca de la familia de Jesús, pero si Jesús fue tentado en todo, y nosotros decimos que el lugar donde más somos tentados es la familia, ¿dónde también fue tentado Jesús? En su familia. ¿Y dónde más podía haber mostrado quién era Él? Su carácter bravo, deprimido, voy a destruirlo. ¿Dónde pudo haberlo demostrado? En su familia. Vamos a leer Juan 7, 1. Juan 7, 1. Nos dice así: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Entonces, desde el capítulo 5 se ha estado formando esta bola de nieve, en la cual nos va mostrando cómo las personas que rodeaban a Jesús iban odiándolo cada vez más e iban dejándolo. Entonces, desde el capítulo 5 vemos que los judíos quieren matar a Jesús. Y en el capítulo 6 al comienzo nos habla de cómo la multitud sigue a Jesús porque lo amaban, porque lo querían. No, porque querían recibir algo a cambio, como el evangelio de hoy en día. Ofrenda que el Señor te va a dar, que Dios te va a dar riquezas, que si tú te portas bien y obedeces el mandamiento de Dios, bendiciones, y si no es que tienes maldición. Eso es lo que creía la multitud. Si nosotros estamos con Jesús, vamos a tener quien nos llene la panza. Les dije 75% del salario. Vamos a tener 75% del salario ya ganado. El otro 75% yo me lo gasto en lo que quiera. Porque Jesús nos da pan, Él es el cocinero. Jesús, un pancito. Jesús, un pastel de pollo. Eso pensaba la multitud. Y hoy en día muchos piensan así. Pero Jesús los baja de la nube y les dice: no. Yo no vengo a ustedes a traerles riquezas, ni a esas bendiciones que ustedes creen, ni a traerles bienestar en este mundo. Yo no vengo a traerles eso. Yo no vengo a traerles comodidades. Yo no vengo a que ustedes se sientan muy felices en este mundo. Todo lo contrario. Cuando ustedes me sigan a mí, yo les voy a traer persecución, insultos, vituperio. Eso es lo que dice Jesús. Muerte. Entonces la multitud, ¿qué hace? No me gusta este Jesús. Dejan a Jesús. Ahora entonces, ¿Jesús en quién se podría reclinar? En los discípulos, como lo quieren tanto. Pero la semana pasada, ¿qué fue lo que vimos? Ni los discípulos fueron capaces de digerir lo que Jesús decía. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Muchos. Ese Jesús habla muy duro, no me gustan sus palabras, me voy a ir. Entonces, ¿dónde vamos muchos de nosotros luego de haber batallado en el trabajo, con los amigos, con el mundo? ¿Dónde vamos nosotros? A la casa, a la familia. Y allí esperamos que nos consuelen y nos digan: sí, es que vivir muy duro, ¿cierto? Y Jesús vivió eso, ¿cierto? ¿Sí o no? Jesús llegó a la casa: no, María, mamá, es que mire que la multitud me dejó. ¿Será que Jesús fue allá? Ay, hermanos, que miren lo que estaba viviendo aquí en este mundo. Y los hermanos: sí, Jesús, tú puedes. Tú eres un campeoncito. Cree en ti, el poder está en ti.
qué no diezmas y ofrendas y así Dios te bendecirá mucho mejor? Creemos que fue así. Pero ¿qué nos dice la palabra? Versículos 2 al 5. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esto nos está ubicando en el tiempo y nos está diciendo que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 7 hay 6 meses más o menos. Pasaron 6 meses, no sabemos según Juan qué pasó durante esos 6 meses. Versículo 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Suena bonito, suena lógico, ¿cierto? Si ustedes quieren hacer un emprendimiento, ¿dónde deben ir? Se van a ir al Amazonas a abrir el emprendimiento, a abrir super negocios si quieren ser exitosos en la vida. No, se van para Bogotá, allí es donde en la capital. Eso le están diciendo los discípulos, los hermanos a Jesús. No, si vas a trabajar aquí, no te van a reconocer, más bien ve donde haya mucha gente. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Suena muy lógico, ¿sí o no? Muy lógico. Los hermanos le están diciendo esto muy lógicamente. Y parece que realmente le importa a Jesús. Pero aquí vemos lo que pasa. Vemos de qué parte están los hermanos de Jesús. No están de parte de Jesús, sino del mundo. Y por eso dicen esto: si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y luego nos dice el versículo 5 para aclarar. ¿Qué nos dice el versículo 5? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús está con su familia aquí, donde se está hospedando, con su familia terrenal. Y los hermanos a Jesús le dicen: Jesús, si tú quieres que tu obra sea conocida, ¿a dónde debes de ir? A un lugar donde haya una gran multitud. Debes ir a la capital. Porque en un pueblo tan pequeño como este, ¿qué van a conocer tu emprendimiento? Y si tú realmente eres quien dices que eres, entonces ve allá y manifiéstate. Pero ¿qué nos dice el versículo 5? Ellos no creían en él. Es decir, todo lo que le estaban diciendo a Jesús era lógico, pero finalmente lo estaban diciendo sarcásticamente. Entonces, esto nos permite, este pasaje que acabamos de leer, nos permite entender dos cosas. Primero, que Jesús no aparece de la nada, ¿cierto? Jesús no aparece de la nada, sino que Él, desde que está en esta tierra, vivió ¿con quién? Con una familia, con José, con María y ¿con quién más? Con sus hermanos. Vamos a buscar Mateo 13:55. Mateo 13:55. Mateo 13:55. ¿Qué nos dice? ¿No es este el hijo del carpintero? Estamos buscando. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De quién están hablando? De José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No es Judas Iscariote. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, aquí la palabra nos está revelando que Jesús tenía ¿qué? Hermanos. Ahora, es cierto una cosa. La palabra para hermanos también puede ser utilizada para los primos. En esa época de pronto no se utilizaba la palabra primos, al menos en el hebreo, ¿cierto? Pero aquí nos hace preguntarnos dos cosas. Si nosotros creemos que María realmente fue, porque esa es la discusión entre muchas veces los cristianos y los católicos, si María no fue virgen, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿será que tener hijos está mal? No. Algunos dicen también, bueno, es que eran los primos de Jesús, ahorita vamos a hablar de ello. Pero otra teoría dice, no, es que no eran hijos de María, eran hijos de ¿quién? De José, de otro matrimonio. Ahí debemos pensar en otra cosa. Bueno, entonces, ¿por qué nunca se menciona en esa travesía de Jesús antes de nacer a esos hermanos? ¿Cierto? ¿Por qué nunca se menciona el nombre de ninguno de ellos? O en Mateo o en Lucas los mencionan en ningún momento, ¿cierto? Ahí nos tenemos. Y lo tercero que nos podemos preguntar es que ¿cuál es la lógica
para que relacionen a los hermanos de Jesús, si son primos, con María. ¿Cierto? ¿Cuál es la relación? No hay ninguna relación. Ustedes, por ejemplo, me llaman, es que Down tiene hermanos y mencionan a mis primos. ¿Para qué? No hay ninguna relación. O es que María era una muy buena tía. No hay relación, ¿cierto? Entonces aquí se está hablando, obviamente, de la familia de Jesús. Mateo 13:55 nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre? Y sus tías, y sus tíos, y sus abuelos se llamaban de tal manera. No nos dice eso. Nos está hablando de la familia directa de Jesús. Y nos está diciendo: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? Entonces, no hay ninguna razón para pensar en lo que de pronto algunas denominaciones piensan: es que Jesús no tenía hermanos ni hermanas, porque la lógica no nos da ahí, y realmente no hay ningún versículo que pueda decir es que realmente eran primos. Listo, pero eso no es lo tan importante. Lo importante que hoy debemos entender es que a pesar de que Jesús vivía en una familia en este mundo, nosotros vamos a ver que esa familia apoyaba a Jesús o no apoyaba a Jesús. No lo apoyaba para nada. De hecho, no creían en él. No creían en él, a pesar de haberle visto. Y ahí es donde se cumple lo que Jesús dice. Vamos a buscar Mateo 8:20. Mateo 8:20. Jesús dice, Jesús les dijo: las zorras tienen ¿qué? Guaridas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tiene dónde recostar. Entonces Jesús aquí está hablando de la realidad en la que Él vive. Él no tiene forma de recostar su cabeza ni en la multitud, ni en sus discípulos, ni en su familia. En ninguna parte. El lugar donde uno esperaría poder recostar su cabeza y descansar, en el hogar, tampoco. Porque la palabra nos dice que de hecho eran sarcásticos y no creían en él. De hecho, seguramente pensaban que estaba loco, ¿cierto? El loquito de la familia, pensaban ellos. Pero lo que nosotros vemos hasta ahora en el Evangelio de Juan es que Jesús vivió estas circunstancias, pero la realidad es que Él, siendo el Hijo de Dios, Él pudo haber escogido ¿dónde qué? ¿Dónde nacer? Él pudo haber escogido su familia. Él pudo haber escogido sus circunstancias. Él pudo haber escogido a sus hermanos. ¿Quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad de escoger dónde nacer? ¿De padres de quién? ¿Hermanos de quién? Nadie. Algunos diríamos: ay, ojalá hubiera tenido la oportunidad. Dios me hubiera dicho: bueno, mira la hoja de vida de esto. Te voy a presentar estas hojas de vida. Tú escoges qué familiar quieres tú. Nosotros creemos poder haber escogido nuestro esposo. Tampoco. Porque creemos que criamos a nuestros hijos y entonces los conocemos. Tampoco. Nosotros no escogemos ni el país, ni la familia, ni las circunstancias, ni el gobierno. Pero Jesús tenía la oportunidad, ¿sí o no? Jesús pudo haber nacido, no sé, en Colombia. Jesús pudo haber nacido en este año. Jesús pudo haber nacido con una familia que lo amara incondicionalmente. Jesús pudo haber nacido en un gobierno mucho más organizado. Jesús pudo haber escogido. Pero ¿qué nos dice la palabra? Él, para compadecerse de nosotros, toma las peores circunstancias. ¿Para qué? Para compadecerse de nuestro dolor, de nuestras debilidades. Él toma esta decisión de irse a un lugar donde no lo recibe nadie. ¿Para qué? Para compadecerse de nuestra debilidad, para ser tentado ¿en qué? En todo. En todo. Entonces, Él es tentado ¿por quién? Por su gobierno de turno. Lean quiénes eran los romanos. No eran cosa bonita. Lean quiénes eran los israelitas en esa época. No era algo bonito. Nosotros creemos que estamos viviendo tiempos caóticos. En esa época era mucho más caótico. En esa época la higiene era terrible. Entonces Jesús escoge todo eso, pero Él es tentado por ese gobierno.
Él es tentado por su familia que no cree en Él, que son sarcásticos, que lo están atacando, que han visto toda su vida pero aún así no creen en Él. Él es tentado. Si ustedes fueran Jesús, ¿qué hubieran hecho con esos hermanos? ¿Qué no hubiéramos hecho? ¿Qué no hubiéramos hecho? Padre, te pido que mandes una legión de ángeles con chanclas para ver si les das una buena pela a estos, porque se han portado muy mal conmigo. Jesús pudo haber hecho eso, y Él tenía esa tentación, porque Jesús fue tentado ¿en qué? En todo. Jesús fue tentado cuando los hermanos le respondían, ¿qué? ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted sabe quién soy yo? Él pudo haber dicho eso. Pero ¿qué vemos nosotros aquí en la palabra? ¿Y qué nos está enseñando la palabra el día de hoy? Nosotros puede que no escojamos ni el país, ni el lugar, ni las circunstancias, ni nuestra familia. Pero la palabra nos está diciendo que tenemos un Jesús que entiende todo ese dolor, toda esa debilidad, todo lo que vivimos todos los días en ese lugar donde somos más tentados y donde más pecamos. ¿Qué es dónde? La familia. Entonces nosotros podemos decir, no es que Jesús tuvo circunstancias especiales, fue hermoso, para él todo fue cómodo. No. Antes vemos todo lo contrario. A Jesús lo perseguía la multitud, los judíos, a Jesús lo desecharon la multitud, a Jesús lo negaron los discípulos, y a Jesús lo despreciaba ¿qué? Su familia. Las circunstancias de Jesús no eran las mejores. Y sin embargo, nosotros vemos este Jesús que no se deja llevar por la tentación, sino que lo que hace es ¿qué? Vencer la tentación. Y esto nos está invitando a una cosa, es entender que en nosotros está la capacidad de vencer la tentación. Obviamente pidiendo la ayuda al Señor, pero nosotros somos los que debemos seguir el ejemplo de Jesús y vencer esa tentación. ¿Listo? Ahora, yo les quiero preguntar una cosa a ustedes. ¿Cómo hace Jesús para vencer esta tentación en la familia? Ahora vamos a buscar Juan 7, 6, 7. Juan 7, 6, 7. Y antes de leer, yo quisiera invitarlos a algo. Yo siempre les digo que no bajemos a Dios a nuestro nivel creyendo que Él solo puede hacer lo que nosotros podemos hacer. Pero también hoy los quiero invitar a que no nos imaginemos a Jesús solo arriba, como Rey, como Señor, como Hijo de Dios, sino también como aquel que baja a nosotros para vivir lo de nosotros. Él entiende nuestro dolor, Él entiende nuestras dificultades, Él entiende la corrupción del gobierno, como les dije, en esa época era mucho más corrupta. Él entiende nuestras circunstancias, Él entiende lo difícil que es vivir ¿en qué? ¿En qué? En familia. Es muy difícil, muy difícil. Juan 7, 6, 7. ¿Cómo vence Jesús las circunstancias? Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Es decir, Jesús dice: mi tiempo, el tiempo que ustedes creen que es para mí, no ha llegado. No es cuando ustedes digan, pero el tiempo de ustedes siempre parece oportuno. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué el mundo no aborrece a los hermanos de Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? No los exhorta, no habla de los pecados. Pero más simple, Juan Rafael. Porque son del mundo. Hacen parte de ellos, del equipo, ¿cierto? Aquí hay personas del Nacional, personas del Medellín, ¿cierto? Si yo soy del equipo de Medellín y a mí me gusta el Medellín, yo no le voy a decir nada. Pero si soy del Nacional, le tiro pullas, ¿cierto? Sí. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas, ¿cierto? Entonces, aquí, como estamos diciendo, son del mundo, y como Jesús es luz, brilla en esa oscuridad. ¿Qué hacen las otras personas? No me gusta esta luz, ¿cierto? Porque está testificando Jesús la oscuridad que hay en ellos. Entonces vemos que Jesús no cae en la tentación en la que pudo haber caído. Jesús pudo, como ya les dije,
haber respondido de la misma manera en que respondieron ellos. Jesús pudo haber pedido al Padre fuego del cielo. Jesús pudo haber pedido legión de ángeles. Jesús, muchas cosas pudo haber hecho Jesús. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Él espera ¿qué? El tiempo de Dios. Él espera que Dios sea quien obre, no Él. Jesús pudo haber respondido, pero no, es en el tiempo de mi Padre, es en el tiempo de Dios. Y es muy bonito aquí porque la palabra que se utiliza para tiempo no es cronos, sino kairos. En griego, pongan un poco de atención, que de pronto no es tan interesante. En griego hay dos palabras para tiempo: cronos y kairos. ¿Qué es cronos? El tiempo que corre en este momento, ¿cierto? En este momento el cronos nos dice que son, ¿qué hora? 11:20. Pero el kairos, ¿a qué se refiere? A una oportunidad. A una oportunidad. Y aquí en la Biblia nos habla de el tiempo correcto para Dios. La palabra kairos viene de una mitología, de la mitología griega realmente. Porque kairos era un dios según la mitología griega. ¿Y cómo era este dios? ¿Quién me puede decir? De pronto alguien sabe cómo era kairos. Bueno, entonces se los voy a pintar de esta manera. Kairos era muy veloz, ¿cierto? De hecho, lo pintan con alas en los tobillos porque corre muy rápido. ¿Y cómo se imaginan a Kairos? No es como la calvicie de hoy en día, que es calvo aquí, peludo aquí. No. ¿Cómo es Kairos? Rizos largos aquí, totalmente calvo aquí, ¿cierto? Totalmente calvo atrás, rizos adelante. ¿A qué se refiere esta historia griega? Es una metáfora para decirnos algo, y es: la oportunidad que es kairos siempre viene hacia adelante. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? ¿Tomar de dónde? De los rizos. Debo tomar a kairos del pelo antes de que se vaya, porque como acá es ¿qué? Calvo, yo ya no lo puedo tomar. A eso se refiere kairos. Kairos nos habla de la mitología griega. Ya les dije, este dios que tenía un gran pelo aquí, pero aquí era calvo. Entonces, si yo no tomo de frente y aprovecho esa oportunidad que tengo para tomar a Kairos del pelo, si él ya se fue, ya no lo puedo tomar porque es calvo atrás. ¿Listo? Entonces, es muy interesante que la palabra nos diga que Jesús está diciendo: todavía no es mi Kairos, todavía no es la oportunidad, todavía no es el tiempo preciso en el que Dios me está diciendo: ve y obra, ve y trabaja, ve y manifiesta. No es mi tiempo, no es mi oportunidad. Entonces, pero vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver muy interesante, y es, vamos a leer Juan 7, 8 al 9. Juan 7, 8 al 9. Y nos dice así: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta. ¿Por qué? Porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Listo? Entonces vemos la dependencia de Jesús hacia Dios y hacia su tiempo. Es decir, yo no voy a tomar mis decisiones, yo no voy a vivir según como yo sea tentado, yo no voy a vivir según la lógica de este mundo, sino según Dios, según su tiempo. Y vemos algo que a mí al principio, cuando yo lo leía, me parece como gracioso, porque veamos el versículo 10. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue. Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. ¿No les parece eso muy gracioso? Es como si Jesús fuera un niño. No, yo no voy. Pero luego como que se arrepiente y le da curiosidad y se va. Ay, ¿qué están hablando de mí? ¿Cierto? ¿Qué dijo Juan Rafael? ¿Cómo está la fiesta? De hecho, la fiesta de los tabernáculos es de las fiestas, si no es la más alegre de todas las fiestas de los judíos. Entonces, sí era una gran fiesta. Pero entonces, Jesús aquí nos parece un niño que dice: no, yo no voy a ir. Es que ustedes me hicieron sentir mal. Yo no voy a ir. Y luego va a la fiesta. No, pero lo que la palabra nos está mostrando aquí es que Jesús era dependiente ¿de qué? Del tiempo de Dios. Y a veces el tiempo de Dios puede tener una diferencia
de un minuto, un segundo. Pero si nosotros vamos según nuestro tiempo, no vamos según el plan de Dios. Si vamos según el tiempo de Dios, aunque sea un minuto más adelante, un minuto más atrás, al menos estamos bien. Y eso es lo que la palabra nos está diciendo. Vamos según el tiempo de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos metido la pata por ir un segundo antes, un segundo después? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros por tomar decisiones apresuradas no hemos cometido grandes errores? Pero Jesús, ¿qué hace? Bueno, voy a esperar el tiempo de Dios, porque yo dependo completamente de Él. Yo voy a esperar la oportunidad que Dios me dé para manifestarme, para que la vida de mi familia y de la multitud sea transformada. Hoy en día, cada uno de nosotros pensamos cosas terribles acerca de nuestra familia. Ay, es que este esposo que me tocó, estos hijos que me tocaron, estos padres, estos hermanos, estos primos, todo, podemos pensar. Pero es hoy cuando la palabra nos está retando a una cosa. Esperemos que Dios va a obrar. En su tiempo Dios va a obrar. En su tiempo, esa familia que nos parece tan caótica, tan terrible, el Señor la va a organizar en su tiempo. Y eso es lo que Jesús está esperando, el tiempo del Señor, no la lógica de este mundo. De hecho, nosotros vamos a ver que Jesús hace todo lo contrario a lo que dicen los hermanos. Jesús no va ni en el tiempo de ellos, ni va para qué. Miren, aquí estoy, qué gusto que me vean, qué gusto. No, ¿cómo va Él? Incógnito, dice aquí la palabra. Él va en secreto. Él no, si uno fuera, digamos, un influencer de estos días, uno no llega de incógnito. No, ¿cómo llega uno? Hola hermanos, ¿qué más? Aquí estoy. Voy a llegar temprano a la fiesta para que... No, pero Jesús, ¿cómo llega? Incógnito, nos dice la palabra. Veamos aquí nuevamente para que lo veamos. Juan 7:10. Pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue. Vemos que fue después, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Entonces vemos aquí que todo lo que le dijeron los hermanos era lógico, ¿cierto? Y Jesús pudo haberse ahorrado una pelea con los hermanos y haber ido con ellos, ¿sí o no? ¿Qué hacen unos minutos de diferencia? De pronto no mucho. Pero ¿qué hace Jesús? No, yo voy a depender del tiempo del Padre, porque el tiempo del Padre es el que produce ¿qué? El verdadero fruto, el verdadero fruto. ¿Y cuándo vamos a ver este fruto? Miren tan hermoso esto. Juan 7:31. Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían: el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace, ¿cierto? Entonces muchos de la multitud empezaron a creer. Si Jesús le hubiera dado un arrebato, voy a ir como yo quiera, me voy a manifestar, voy a ir según los hermanos, puede que esto no hubiera ocurrido, porque no era el tiempo de Dios. Pero como Jesús era dependiente del tiempo de Dios, ¿qué vamos a ver con la multitud? Que la multitud empieza ¿qué? A preguntarse: ¿será este el Cristo? Es el primer paso. Pero vamos a ver algo mucho más maravilloso. Esos hermanos que se burlaban de Jesús, estos hermanos que hablaban sarcásticamente de Jesús, vamos a buscar Hechos 1:14. Hechos 1:14. Hechos 1:14. ¿Qué nos dice aquí? Todos, Hechos 1:14. Hechos de los Apóstoles 1:14. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. ¿Junto con quién? Con María, la madre de Jesús, punto. No. Y varias mujeres más, punto. No. ¿Y quiénes más? Y los hermanos de Jesús. Y los hermanos de Jesús. Ellos que se burlaban de Jesús, ¿ya dónde están? Vamos a orar porque Jesús viene pronto. Ya viene. Vamos a buscar lo siguiente. Gálatas 1:19. Gálatas 1:19. Miren lo que nos dice aquí. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino ¿quién? A Jacobo,
¿Quién es Jacobo? El hermano del Señor, el hermano de Jesús. Y ahora vamos a buscar ese Jacobo que seguramente estaba, porque no nos dice, todos ellos no creían en Jesús excepto Jacobo, no. Ninguno de los hermanos creía en Jesús, nos dijo ahora la palabra. Entre ellos Jacobo, y Jacobo seguramente era de los que se burlaban, de los que hablaban sarcásticamente, de los que no creían en Jesús. ¿Sabes qué? Pero vamos a ver cómo cambian las cosas cuando nosotros esperamos el tiempo del Señor. Santiago 1:1. Miren cómo yo acá. Santiago 1:1. Santiago, ¿qué nos dice ahí? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, nosotros decimos, ay, pero Santiago de Jacobo, ¿cuál es? No, es que Santiago viene del nombre Jacobo, que es San Jacobo. Santiago significa San Jacobo. ¿Listo? Entonces, los que llamen Santiago ya saben, se llaman San Jacobo. Eso significa, de eso viene la palabra. Entonces, Santiago 1:1 está diciendo, realmente si nosotros lo vemos en otras Biblias diría Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Miren, este hermano que al principio se burlaba de Jesús, que al principio hablaba sarcásticamente de Jesús, ahora ¿cómo se llama a sí mismo? Siervo, en otras versiones, esclavo del Señor Jesucristo. Esclavo del Señor Jesucristo. ¿Y todo esto es debido a qué? A que Jesús esperó el tiempo de ¿quién? De Dios, del Padre. Si Jesús, como ya les decía ahora, hubiera tenido ese arrebato y los hubiera destruido a todos, en algún momento Santiago o Jacobo habrían visto y hubieran dicho, sí, es que voy a creer en Jesús. No, es que yo sé cómo es Él. En la casa es otra cosa. Pero no, Jesús esperó el tiempo de Dios. Jesús esperó el tiempo para su misión y para que Dios obrara en la multitud y en su familia. Entonces, la palabra del día de hoy nos está invitando a lo siguiente. Todos nosotros somos tentados, todos nosotros. Y Jesús vivió todo lo que nosotros hemos vivido. Un gobierno corrupto. Vivió entre personas que lo despreciaban, que lo insultaban. Él vivió soledad, tristeza. Él vivió circunstancias que no eran las mejores. Y lo peor de todo, él vivió con una familia que le despreciaba, que le rechazaba. Todos estamos viviendo en alguna medida esto, ¿cierto? Todos somos tentados, y Jesús también. Pero podemos tomar una decisión, es, voy a no pecar, no voy a caer en la tentación. ¿Y cómo no pecamos? ¿Cómo no caemos en la tentación? Voy a esperar ¿qué? El kairos, el tiempo de Dios, para que Él sea quien obre. Sí, es mucho más rápido que si a mí me pegan, ¿yo qué es lo que hago? Pego. Mucho más rápido. Es mucho más rápido la gratificación inmediata, que es lo peor que está pasando en la actualidad, la gratificación inmediata. ¿Qué es gratificación inmediata? Una satisfacción inmediata, ¿cierto? Pero ¿qué es la satisfacción inmediata? Hoy en día queremos satisfacción inmediata para todo. Y por eso ya no hay disciplina, por eso los jóvenes queremos ya todo rápido, ya. Se nos ha enseñado gratificación inmediata. Jesús pudo haber hecho un milagro y hacer que todos creyeran. Pero no, Jesús esperó el tiempo de ¿quién? Del Padre. Que a veces puede demorarse días, horas e incluso minutos. Pero esperamos nosotros ¿qué? El tiempo del Padre. Debemos esperar el tiempo del Padre. Eso es lo que la palabra del día de hoy nos está enseñando. Nos está invitando a vencer la tentación.
Nos está invitando a no pecar y nos está invitando ¿a qué? A esperar en el Padre, porque solo en Él tenemos fruto. Listo, vamos a escuchar esta canción. Vamos, aquellos que la sepan la pueden cantar, aquellos que no se la saben pueden analizar y confiemos que el Señor en su tiempo hará su obra.